Hola, mi nombre es Sonia Sánchez. Soy estudiante de la Universidad Tecnológica de Querétaro en la Ingeniería de Energías Renovables. En esta ocasión les voy a presentar mi proyecto de energía mareomotriz, perteneciente a la materia de diseño de proyectos de sistema en turboenergía. Bueno, en este proyecto se lleva a cabo el estudio de la energía mareomotriz. Es por esto que es importante conocer su historia a través de los años. La electricidad ha sido de gran interés en el transcurso de su historia desde épocas prehistóricas hasta la actualidad en diferentes ámbitos, por lo que el hombre a través de los años se ha visto interesado en crear y desarrollar nuevas tecnologías para la construcción de energías renovables. Esto, pues en el ámbito de interés económico, como para disminuir el uso de combustibles fósiles. Se tiene que entender que la historia de la energía mareomotriz viene de la aparición de los primeros molinos manuales. Durante grandes etapas de la historia, el hombre no ha contado con otras fuentes de energía que las derivadas de su propia fuerza física o las de la utilización de los animales de tiro y las que se utilizaban de la fuerza del viento y del agua, fundamentalmente a través de molinos hidráulicos y eólicos. Pues el hombre aprendió a moler en forma rudimentaria granos de cereales que él mismo cultivaba, con machacadores o morteros de madera o piedra. Antes, en la ciudad de Roma, en Pompeya, se descubrió numerosas panaderías. Entre ellas se utilizaban molinos que estaban formados por un elemento fijo de forma cónica y otro móvil formado por dos troncos de conos huecos unidos en la zona más estrecha. Esos conos superiores servían de tolva para introducir el grano y el inferior encajaba en la parte fija y servía para moler pues el grano cuando giraba. Estos se tratan de molinos movidos por la fuerza de animales que se podían instalar en el mismo recinto de la panadería. Al pasar los años, se han ido desarrollando molinos hidráulicos, molinos de maderas, hasta llegar a la primera central mareomotriz, en el estuario del río Rance, al norte de Francia, que está en funcionamiento desde 1967. La planta generadora de energía mareomotriz está compuesta por 24 turbinas. Cada una corresponde con un alternador de 10 megawatts y por lo que la generación total de esta central es de 240 megawatts. Bueno, y ahora dentro de los antecedentes vamos a hablar de los principios físicos, químicos y mecánicos. La energía mareomotriz es considerada como una de las energías renovables con mayor potencial en la actualidad porque se hace a gran escala, es barata, eficiencia y es ecológica. Bueno, esa energía tan poderosa proviene de la influencia del Sol y la Luna sobre el planeta Tierra, que produce un fenómeno en la parte móvil del mundo, que son los océanos y los mares. No hay que confundir la energía ondimotriz. Esa energía ondimotriz se produce con el movimiento de las olas, a diferencia de la energía mareomotriz, que aprovecha el movimiento de las mareas y se basa en el almacenamiento del agua en un embalse formado al construir un dique con unas compuertas que permiten la entrada de un caudal de agua para la generación eléctrica. Y bueno, a través de las plantas mareomotrices se aprovecha el agua para generar la energía eléctrica. Bueno, ahora hay diversos métodos para poder extraer la energía de las mareas. Primero, hablemos del generador de corrientes de marea. Los generadores de corriente de marea aprovechan la energía cinética del agua en movimiento de una forma muy similar a lo que hacen las turbinas eólicas. Estas formas de obtención de energía suponen un costo más pequeño, un menor impacto ecológico comparado con otros métodos. El segundo es presa de marea. Esas presas utilizan la energía potencial que existe en las subidas y en las bajadas de las mareas. En una obra de retención a lo largo de un estuario o una bahía cuya misión principal es embalsar el agua de la marea entrante en las obras de retención. Normalmente se construyen para formar embalses separados y facilitar así la explotación de la central mareomotriz.
Bueno, la escasez de los lugares en el mundo que reúnan las condiciones para albergarlas y el impacto medioambientales son unos inconvenientes importantes para las presas de marea. Y bueno, por último también está la energía mareomotriz dinámica. Esta es una mezcla de las dos anteriores descritas. Bueno, en esta fase se considera en un sistema de grandes represas entre unos 30 y 50 kilómetros de longitud desde la costa hacia el mar. Se introduce en el agua aprovechando las distintas fases de la marea, movilizando así sus turbinas generadoras. Cada represa genera energía en una escala de 7 a 16, de 16 a 17 gigavatios. Bueno, y dentro del proyecto que se está presentando, se utilizó para el dimensionamiento una turbina Kaplan. Vamos a hablar un poquito sobre qué es una turbina Kaplan. Bueno, estas turbinas son de las más eficientes de agua en relación de flujo axial, con un rodete que funciona de manera semejante a la hélice de un motor de un barco. Estas turbinas deben su nombre a su inventor, el austríaco Victor Kaplan. Se emplean en saltos de pequeña altura y grandes caudales. Las amplias palas y los álabes de la turbina son impulsados por el agua a alta presión liberada por una compuerta. Los álabes de rodete de las turbinas Kaplan son siempre regulables y tienen la forma de una hélice, mientras que los álabes de los distribuidores pueden ser fijos o regulables. Los elementos principales de la turbina Kaplan son la carcasa, que tiene como función transformar la energía de la presión en energía cinética, al igual que cubrir las partes internas de la turbina. El distribuidor es el encargado de dirigir el agua al rodete con el mínimo de pérdidas, ayudando por sus palas móviles. El rodete es el elemento principal donde la energía cinética se convierte en mecánica, mediante la rotación ayudando a sus álabes. Y bueno, por último, el tubo de aspiración está correspondiente a la salida de la descarga. Y bueno, dentro de las innovaciones, la turbina pues, más actual que se tiene se encuentra en las Islas Orcadas, en Escocia, en Reino Unido. Esa turbina es la más grande del mundo conocida y se llama O2. Tiene la capacidad de satisfacer la demanda anual de electricidad de unos 2.000 hogares británicos. La energía que genera esta turbina O2 es limpia y bueno, es predecible gracias a las aguas rápidas donde está anclada esta turbina. La energía mareomotriz es aprovechada convirtiendo la energía de la subida y la bajada natural de las olas y de las corrientes oceánicas. Esta turbina pues aprovecha todos esos movimientos y produce la energía. Esta turbina O2 consta de 2 palas sumergibles. Esas palas tienen alrededor de 20 metros de diámetro, hundidas en una turbina que se moverá con las cambiantes corrientes de la costa de las Islas Orcadas para generar electricidad. Y bueno, después esta es transferida desde la turbina a lo largo del lecho marino mediante cables de la red eléctrica hasta tierra, pues para ser consumida. Adicionalmente a esto, también hay otras plantas mareomotrices destacadas. Por ejemplo, está la planta Shiwa Lake, que es la más grande del mundo, construida en Corea del Sur, en el lago de Shiwa. Esta planta genera alrededor de 254 megavatios de electricidad y posee la instalación mareomotriz más grande del mundo. En España se encuentra la turbina Mutriku, que es el enclave que se encuentra con la mayor central mareomotriz de España. Esa planta fue inaugurada en el 2011 y bueno, fue la planta de olas en Europa que comercializa la energía que genera. Esta central cuenta con 16 turbinas de aire comprimido
que generan una potencia de 296 kilowatts. Las turbinas funcionan con una tecnología que culmina de agua oscilante, basada en la creación de corrientes de aire mediante el cambio de nivel del agua con una cámara gracias al movimiento de las olas. Bueno, y ahora vamos a hablar del análisis de la turbomaquinaria en el territorio nacional. Bueno, empezando porque en el Golfo de California es una de las regiones más estudiadas en el territorio nacional para la implementación de este tipo de energía, que es la energía mareomotriz. Bueno, debido a que se presentan mareas de hasta 6 metros de amplitud, así como tiene una topografía marina idónea. Cuenta con 11.122 kilómetros de litoral continental. Y, sin embargo, México no cuenta con proyectos funcionales o en desarrollo de centrales de generación eléctrica a partir de la energía mareomotriz o energía ondimotriz. Pero también existen propuestas de instalaciones de plantas generadoras de energía por medio de olas. La potencia de la energía mareomotriz se estima que sea igual o mayor a la energía solar eólica. Bueno, en el territorio mexicano, bueno, como ya lo había mencionado, pues no hay la implementación de este tipo de energía. Sin embargo, pues existen proyectos a futuro. Uno de estos proyectos es realizado por una compañía llamada EcoWave Power, que postula como la primera planta de generación eléctrica por medio de las olas del mar a escala comercial en México y Latinoamérica. Bueno, esta planta se prevé que esté situada en Manzanillo, Colima. Tendrá una capacidad instalada de 4.8 megawatts con un factor de planta del 50%. La producción se estima que será de 18.200 megawatts horas por año y la vida útil del proyecto se ve y se prevé a 25 años. Se espera que esta fuente de energía se encuentre en constante crecimiento en el territorio nacional, pues la asimilación de energía por este medio es una forma de reducir los gases de efecto invernadero. Bueno, dentro de los objetivos del proyecto se tiene como objetivo general el diseñar una propuesta de una planta mareomotriz que se ubicará en la península de California. Esta abastecerá de energía eléctrica a la zona de Ensenada, aprovechando el alto potencial energético de la zona costera, permitiendo generar energía de manera sustentable. Y bueno, por otro lado tenemos los objetivos particulares. El primero es la investigación y estudio de la energía mareomotriz y el tipo de turbinas. El segundo, estudio de la zona para identificar dónde serán las condiciones óptimas para la instalación. Y por último tenemos investigación de su funcionamiento de la turbina, como son los costos, el aprovechamiento a futuro. Justificación. Bueno, en el área del Golfo de California se encuentra localizada a 110 kilómetros de la frontera con Estados Unidos, frente al Océano Pacífico. Cuenta con una población aproximada de 330,000 habitantes. El área del Golfo de California es muy estudiada para la implementación de esta energía. Y bueno, como ya había comentado, como no hay ningún proyecto de energía mareomotriz instalado, pues en este proyecto se realiza la propuesta de una turbina tipo bulo con modelos especiales, donde se realizarán los cálculos para saber cuánta energía podría generar esta turbina específicamente en la región de Ensenada. Y bueno, poder analizar si este tipo de turbina es ideal para la región y la población. También pues se va a analizar qué requerimientos se necesitan para poder llevar a cabo este proyecto, tales como son normas y sabiendo cómo se puede distribuir la energía para que, bueno, esta finalmente sea aprovechada en esta región de Ensenada. Metodología del cálculo. Para la construcción de una central mareomotriz se requiere de gran análisis de la zona. Bueno, se tiene que ver si el lugar es viable y bueno, se tiene que tomar en cuenta la profundidad a la que es considerable poner la turbina, que esta sea de un mínimo de 10 metros. Y bueno, para la metodología del cálculo de la turbina se tomaron los datos iniciales, que es la densidad del agua de 1.0267 kilogramos sobre metro cúbico, la gravedad, que es 9.8
la altura neta de 15 metros, velocidad de 22 metros sobre segundo y el diámetro de 3.25 metros. Bueno, después se calculó el área, que es área es igual a pi por radio al cuadrado. Entonces, bueno, se realiza el cálculo del área y nos da de 8.295 metros cuadrados. Posteriormente a eso se realiza el cálculo del caudal. Para el caudal se multiplica el área por la velocidad. Y bueno, entonces tenemos que el área ya habíamos obtenido es de 8.295 metros cuadrados por la velocidad que es de 22 metros por segundo. Nos da un caudal total de 494.56 metros cúbicos sobre segundo. Después de eso vamos a obtener lo que es la potencia teórica. Entonces la fórmula nos dice que sería caudal por la densidad, por la gravedad, por la altura. Sustituimos esos valores y la potencia teórica nos da de 72 kilowatts. Después, mediante los rendimientos de la línea de transformador y el generador, se va a determinar la potencia útil. Se realizan la sustitución de los datos y la potencia útil nos arroja de 69.50 kilowatts. Después, para el cálculo de la potencia interna, se multiplica la potencia útil por el factor de pérdida, que sería 69.50 kilowatts, que habíamos calculado anteriormente, por el 1.06 de pérdidas, y nos da una potencia interna de 73.67 kilowatts. Y bueno, a continuación, en siguientes imágenes se va a mostrar el dimensionamiento de la turbina. Se realizó por medio del software AutoCAD y así es como quedó. Bueno, es necesario tomar en cuenta la generación distribuida. Bueno, ya que esta minimizará las pérdidas al transporte de la energía, incrementará la eficiencia, aumenta la confiabilidad del sistema, optimiza el uso de los recursos, disminuye la contaminación ambiental y reduce el tamaño de las plantas. Bueno, todo esto hará posible que se pueda llevar energía eléctrica de bajo costo a los habitantes de regiones remotas que no forman parte del sistema eléctrico interconectado. Y bueno, como conclusiones, bueno, de acuerdo a los cálculos realizados en este proyecto y a la investigación, se concluye que es viable implementar una turbina Kaplan en la zona considerada en Baja California, en Ensenada, pues la turbina sí podría generar la cantidad de energía necesaria para poder abastecer una parte de la población. También se puede concluir que de acuerdo con lo comentado anteriormente en la zona de Ensenada, cumple con todos los requisitos necesarios para la instalación, tomando en cuenta que también se puede transportar la energía de la central al lugar donde se va a utilizar, bueno, con todos los requerimientos como normas para poder realizar el proyecto y que se lleve a cabo de una manera confiable. También se analiza que la forma en que se transporta esta energía es segura, por eso es importante tomar en cuenta cada parámetro del cumplimiento de las normas para que la distribución sea de manera segura, y de esta misma forma se concluye que la realización de este proyecto es beneficioso para la economía de la región. Bueno, esa fue la presentación de mi proyecto Energía Mareomotriz. Espero que les haya gustado.